Muy bien, así mis hermanos, buenas tardes, bendiciones para cada uno, un gusto nuevamente tenerles por acá conectados martes a martes, con la ayuda de Dios, pues contentos con este trabajo que se está haciendo, con este compartir de la palabra, con este estudio de la palabra de Dios, de la historia del pueblo de Israel. Amén. El surgimiento de lo que el día de hoy se conoce como Israel desde enteramente su inicio. Así que ya hemos avanzado bastante. Vamos a comenzar en esta hermosa tarde. Quiero invitarles, si está a su disposición, dentro de sus posibilidades, hacer una oración para comenzar en esta tarde en el nombre del Señor Jesús. Amantísimo y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, primeramente te doy las gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, Padre eterno. Gracias por este hermoso momento que me das a mí y a cada uno de mis hermanos que se han conectado. Gracias por su disposición, gracias por su interés en estudiar tu palabra, Señor, en escuchar tu palabra, en estudiar y escudriñar cada día más y más tu palabra. Ayúdanos a crecer en relación contigo, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a crecer, Señor, a través de tu palabra. Danos revelación, queremos conocerte más. Danos revelación de tu palabra, te lo ruego. Sé de bendición para cada hermano, cada hermana que se ha conectado, y aquellos que se van a conectar, y aquellos que nos pudieran visualizar en otro momento. Desde ya, derrama de tu bendición. Dirige cada palabra, te lo ruego, Dios de los cielos. Dirige cada palabra en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Bien, ahora sí, estimados hermanos, no se asusten si de pronto me ve un poquito los ojos rojos. Amén. Pero bueno, hemos estado combatiendo por allí con, no sé si llamarlo resfriado, no sé si llamarlo alergia, ya no sé qué nombre ponerle, pero aquí estamos. Gracias a Dios, aquí estamos, para adelante. No nos rendimos por nada. Dios es nuestra fortaleza. El martes pasado andaba un poco afectado de la garganta. Hoy no sé qué, ayer y hoy no sé qué pasa con mis ojos. Pero aquí seguimos. Así que gracias a cada uno de ustedes por estar allí conectados. Y vamos inmediatamente a la palabra de Dios. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Hay mucho que hablar. Y vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo el día de hoy. Así que, sin más preámbulos, vamos a la palabra de Dios. Capítulo 16 del libro de Números. Dice, voy a leer solo un par de versículos. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Levit. Coré era un levita, coatita, no sacerdotal, pero era un levita al fin, Coré. Y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. No eran cualquier persona los que se habían juntado, ¿verdad? Y se juntaron contra Moisés y contra Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Amén. La semana pasada estábamos hablando acerca de las quejas. Sé que usted recuerda, hablábamos acerca de las quejas de Israel en el desierto a lo largo de este viaje. Y habíamos quedado en la última, que era la última de las quejas que estábamos viendo. Habíamos quedado que era esta, cuando se levantó una persona llamada Coré junto con un grupo grande de personas de renombre, príncipes, principales, ancianos, varones de la congregación. Eran ellos en realidad prácticamente líderes, si se puede decir de una manera. No eran cualquier persona, era un buen grupo de personas con influencia, si se quiere decir de esa manera, con poder tal vez, toma de decisiones, hermanos, los cuales, según lo que manifestaban a través de Coré, era que se habían hartado de ver cómo Moisés, según ellos, y Aarón se enseñoreaban de todo el pueblo de Israel.
siendo que todos ellos eran iguales, siendo que todos ellos eran santos, siendo que Dios era el mismo Dios para todos ellos. Le estaban reclamando a Moisés y a Aarón porque ellos se enseñoreaban sobre toda la congregación. Bien, esta última queja en cuanto a lo que habíamos comenzado a hablar la semana pasada, específicamente hablando de las quejas. Esta última queja habla de, hermanos, de varias cosas. Esto es conocido por muchos como la rebelión de Coré. Esto es conocido por muchos de los que han leído la palabra, los que han estudiado, como la rebeldía de Coré. Y este episodio, hermanos, si bien es cierto, es bastante impactante, es de mucha importancia en la historia de los israelitas a través de este viaje en el desierto. Allí vamos a ver cómo estas personas se levantan a lo que nosotros pudiéramos decir en cierta manera, se levantan por envidia, por envidia. Si bien es cierto, ya antes habíamos hablado de cómo María y Aarón habían murmurado acerca de Moisés y cómo Dios les había hablado, las palabras que Dios le dijo fueron unas palabras muy importantes que aún a lo largo de toda la historia iban a tener relevancia. Dios le dijo a ellos que con Moisés él iba a hablar cara a cara, directamente. Dijo que a los profetas le iba a hablar por sueños, por visiones, a través de una voz audible, de diferentes maneras, pero no así con mi siervo Moisés, dijo el Señor. Dijo a Moisés, yo le hablaré cara a cara, le hablaré directamente, tal cual las palabras como son, textuales. Eso lo dijo el Señor, se lo dijo a Aarón, se lo dijo a María, los dos hermanos de Moisés. Y esto, hermanos, ha creado lo que algunos estudiosos han llamado niveles de profecía o niveles de los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de Moisés, porque Moisés fue un profeta, quizás muchos no lo nombran de esa manera, pero hay muchos que también sí lo nombran de esa manera. Como profeta, un profeta no era más que alguien, una persona que transmitía la voluntad o decisión de Dios. En otras palabras, una persona que recibía un mensaje de Dios y lo transmitía a un grupo de personas, a una congregación o a una sola persona. Él era un profeta porque Dios le utilizaba para hablarle a otras personas. La palabra profeta tiene que ver con profecía, pero la palabra profecía comúnmente es relacionada con algo futuro. Cuando a ti te hablan de una profecía, tú inmediatamente te imaginas algo que va a suceder. Pero no necesariamente una profecía tiene que ver con el futuro. La profecía, otra vez, es la palabra dicha por Dios, un mensaje dicho por Dios, una decisión de Dios, una dirección de Dios, o una indicación, una orden de Dios, directamente recibida por una persona para ser transmitida a otros. Eso es una profecía. Que la mayoría de las profecías hablaban a futuro, sí, pues obviamente Dios en muchas ocasiones les dijo, va a pasar esto, va a pasar aquello, y su palabra pues se cumple porque Dios todo lo sabe y Él sabe todas las cosas, por lo tanto lo que Él dice es verdad, su palabra es verdad, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por lo tanto, en este sentido, la profecía, dicho de otra manera, un profeta era esta persona que recibía un mensaje de Dios y lo transmitía. Por eso cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, la Biblia, nosotros en nuestro tiempo pudiéramos decir, esta es la profeta mayor. ¿Por qué? Porque es literalmente la palabra de Dios físicamente a través de un escrito, de un libro o de 66 libros en este caso. Pero esa sería nuestra profeta mayor porque allí está plasmada textualmente la voluntad de Dios en todo ámbito.
¿Está usted alegre? Lea la Biblia. ¿Está triste? Lea la Biblia. ¿Está ansioso, con miedo, preocupado? Sea cual sea la circunstancia, lea la Biblia, porque allí usted va a encontrar lo que usted necesita. En ese sentido, eh, existieron niveles de profecías o de profetas, siendo así dicho por el mismísimo Dios, leído por nosotros en clases anteriores. A Moisés le hablaré cara a cara. Por lo tanto, el nivel de profecía de Moisés es por muchísimo el más alto de todos los niveles. Moisés incluso pudo presenciar las espaldas, pudo ver la gloria de Dios. Él quería ver su rostro, pero el Dios le dijo: no puedes ver mi rostro, no puedes ver mi rostro. Hermano Ezequiel, ¿quiere compartir algo? Por lo que entiendo, hay profetas mayores y profetas menores. ¿A eso se refiere con nivel de profecía? No, no, mi hermano. Los profetas están distribuidos en este caso por mayores y menores. Más que nada es por digámoslo así, por el tamaño de su libro, de su pergamino o de los que escribieron. Por eso existe la distribución de profetas mayores y profetas menores. Pero los niveles de los que yo les hablo tiene que ver con digámoslo así, con el ámbito, la magnitud de lo que Dios o de la forma en la que Dios trataba con esa persona. ¿En qué sentido? En el sentido de que Moisés en el monte, allá en el monte Sinaí, estuvo allí en la presencia de Dios hasta el punto, dice la Biblia, de que cuando él bajó, ni él sabía que su rostro estaba resplandeciendo. Ningún otro profeta llegó a alcanzar ese nivel. A eso me refiero, no sé si me entiende, hermano Ezequiel. Sí, sí, estamos bien. Amén. Pero me resalta la duda de Juan, porque dice que no hubo profeta mayor que él. ¿O me equivoco? No, esa duda tengo. ¿Qué ocurre Sí, con Juan? claro, en el caso de Juan estamos hablando de mayor en otro sentido. En otro sentido, no hay niveles de lo que estoy mencionándole en este momento. Mayor en otro sentido por el privilegio que tuvo Juan el Bautista. Nada más y nada menos que, que allí el creador de todas las cosas manifestado en carne, allí siendo él el que le preparó el camino, el que le conoció, el que le bautizó en agua. Es mayor en otro sentido. En este caso estamos hablando de otro tipo de niveles. Si bien es cierto, Moisés pudo haber visto la espalda de un poco lo que sería la gloria de Dios, hermanos. Incluso, no sé si recuerdan el momento en el que cuando Jesús manifestado en carne eh, habla con Moisés, con Elías. Amén. Pero Moisés con todo y eso, pues no tuvo esa oportunidad de palpar como la tuvo Juan el Bautista. Pero son otro tipo de niveles. Hermano Ezequiel, ¿vas a decir algo más o se quedó el botoncito? No, está bien, sí, se me quedó ahí. Si Ah, ya. sale algo, vamos a hablar. Bendiciones. Perfecto. Gracias, mi hermano. Gracias por estar allí atento y son importantes las participaciones. Así se hace más dinámica, digámoslo así, hermanos, el estudio bíblico. Entonces, en ese sentido, hablando de los niveles, Moisés fue el que tuvo el nivel más alto, ya que Dios le hablaba directamente, como lo dijo la palabra de Dios. Nosotros lo leímos la semana pasada. A mi siervo, a Moisés, le hablaré directamente, cara a cara. A los demás profetas le voy a hablar por sueño, le voy a hablar por visiones, le voy a hablar de diferentes maneras. Así lo dijo el Señor. Y por eso es que se habla de esos tipos de niveles. Vamos a darnos cuenta de que algunos profetas tuvieron una mayor amplitud en cuanto a sus profecías, un mayor impacto en cuanto a sus profecías. Otros quizás fueron menguando con el paso de los tiempos. Incluso los judíos hablan de que después de la construcción del segundo templo, incluso el nivel de profecía bajó muchísimo más que
previo a la construcción del primer templo y post construcción del primer templo. Así que todo esto se los digo como para complementar un poco lo que estamos hablando por el tema de hoy. Hermanos, esto fácilmente pudo haber levantado celos. Lo vimos en la misma hermana de Moisés, en el mismo hermano de Moisés. Vimos cómo, pudiéramos llamarlo en cierta forma, celos. Vimos cómo ellos murmuraron contra su hermano. Ahora se levanta Coré diciendo: ¿por qué ustedes se enseñorean de nosotros? Entonces, algunos hablan de la ambición de Coré, el descontento de Coré, de sus seguidores, de que él levantó un grupo, el clásico antagonista que se para frente a las órdenes, que se para frente a lo que está establecido y dice: no, así no es lo contrario, como tú me estás diciendo que es. Entonces, Coré es la representación del antagonista, es la representación exacta de lo que quiere el adversario. El adversario se opone a todo lo que es establecido por Dios. Y en este caso Coré cayó en eso. Y no solo él, sino que se levantó con varios seguidores y presentaron un descontento acerca del liderazgo de Moisés y de Aarón. Ellos querían tener más poder, querían tener más autoridad. Pero si fuera así, ¿por qué no fueron ellos y sacaron entonces a Israel de Egipto? ¿Por qué no lo hicieron ellos? Pero ahora, como veían a un líder llamado Moisés dirigiendo por el desierto, viendo quizás privilegios, viendo quizás, según su punto de vista, lo fácil que era, lo bueno que era estar en la posición de Moisés, ahora querían quitarle el lugar. No era más que, hermanos, no era más que envidia, no era más que ambición, simplemente las características de un antagonista, levantarse en contra de algo que ya está establecido. Se habla también, hermanos, de una coalición, se habla de una unión. Aquí hay tres nombres que resaltan sobre los demás, principalmente Coré, el cual era un levita, era coatita, hermanos, es decir, descendiente de Coat, pero él no iba a ser sacerdotal porque ese privilegio Dios ya lo había reservado para Aarón. Amén. Luego se habla de Datán y se habla de Abirán, que eran de la tribu de Rubén. Y se menciona un número de 250 líderes israelitas, los cuales desafiaron la autoridad de Moisés. Las acusaciones que ellos hicieron simplemente trataron de decir que Moisés y Aarón eran arrogantes porque ellos se habían hecho con todo el poder, que se habían enseñoreado de toda la nación. Estaban cuestionando incluso la autoridad de Moisés como líder. Pero ¿qué hombre había puesto a Moisés como líder? Ningún hombre lo había puesto. Era Dios el que había escogido a Moisés. Era Dios el que había llamado a Moisés. Y qué peligroso es para una persona levantarse contra un líder que Dios ha puesto. No te estás rebelando contra ese líder, te estás rebelando directamente contra Dios. Y el Señor Jesús le dijo a Pablo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Amén. Dura cosa es darle, no sé, patadas a una aguja. Imagínense, hermano, sin zapatos. Amén. Tremendo. Esto nos deja como lección que hay que aprender a respetar, hermanos, la autoridad divina. La autoridad divina, el liderazgo establecido por Dios, hay que respetarlo. Piense David, siendo que David ya había sido ungido también como rey, dijo: no, Dios me libre de atentar contra el ungido de Dios. Él, pudiendo haber hecho algo contra Saúl, él sabía que Saúl en su momento también había sido ungido por Dios. Yo no quiero hacer nada contra el ungido de Dios. Amén. Esto nos deja una importante lección. Y podríamos resumir, hermanos, que disculpen. Pudiéramos resumir que esta rebelión de Coré no fue más que un desafío directamente hacia Dios, hacia la autoridad divina, hacia el liderazgo establecido por Dios. Por lo tanto, su castigo tuvo que haber sido severo. Su castigo, hermanos, tuvo que haber sido duro. Y usted conoce lo que sucedió. El castigo para Coré. Amén.
fue que la tierra se abrió, se los devoró, dice la Biblia, descendieron vivos todos. No solo estos 250 con Coré, sino sus cosas, sus pertenencias, todo lo que tenían, hermano. Todo esto descendió directo hacia el Seol, dice la palabra. Tuvo que haber sido severo, hermanos. Tuvo que haber sido severo el castigo por lo que había sucedido. Amén. Todo esto lo leímos o lo podemos leer aquí en el capítulo 16. Amén. Del libro de Números. Aprovecho la oportunidad para saludar a mi hermano Brian. Amén. Bienvenido, hermano. Estamos hablando específicamente acerca de la rebelión de Coré. Bueno, ya casi pasamos a la siguiente parte. Tuvo que haber sido severo, hermanos, el castigo para Coré y para todos los que a él se unieron, porque mis queridos hermanos, se habían rebelado directamente contra Dios. Entonces, de esta manera, nosotros finalizamos lo que son las quejas. La semana pasada comenzamos, ya solo nos quedaba hablar un poco acerca de la rebelión de Coré. No quise ahondar mucho en este tema porque es bastante conocido. Es un tema bastante conocido. Amén. Discúlpeme que interrumpa cada tanto tomando el té, pero es que todavía la garganta no me quiere ayudar. Vamos a seguir avanzando porque como les dije al principio, ya nos estamos acercando a la tierra prometida. Ya falta poquito, hermanos, para llegar hasta allá. Recordarles que en cualquier momento siéntanse con la tranquilidad y con la confianza de intervenir si desean hablar, si desean participar, preguntar, acotar o mencionar algo también. Será bienvenido. Luego de la rebelión de Coré, inmediatamente pasamos a lo que sería en el capítulo 17 de Números, de gran importancia, porque justo con la rebelión de Coré queda como eso allí, hermanos, de que el pueblo se estaba levantando contra Moisés, contra Aarón, estaban dudando de su liderazgo, estaban diciendo, oh, ustedes no realmente no son escogidos de Dios, cualquiera de nosotros también puede hacer ese trabajo. Prácticamente estaban poniendo como que en tela de juicio o en duda el liderazgo que Dios le había entregado a Moisés y a Aarón. No fue cualquier cosa el legado que Dios le dejó a Aarón, la tarea y la responsabilidad que iba a tener toda la descendencia de Aarón. Por eso llegamos aquí a este capítulo 17, hermanos, donde se habla de la vara de Aarón. La vara de Aarón. El otro día, hace una semana atrás, les mostré un pequeño, ¿cómo se diría? Prototipo o representación de lo que fue el Arca del Pacto. Si Dayana está por allí, la voy a molestar, caso si puede hacérmela llegar para rápidamente mostrárselas dentro de lo que estoy diciendo. Porque aquí entonces se habla de la vara de Aarón. La vara de Aarón, hermanos, era el tercer objeto que iba a entrar allí en el Arca del Pacto. Era de tan grande importancia. Gracias. Era de tan grande importancia lo que significaría, hermanos, la vara de Aarón, que quedó aquí, quedó dentro del Arca del Pacto. Aquí está el Arca del Pacto. Bueno, esta no es el Arca del Pacto, mis queridos hermanos, no le llega pero ni cerca a lo que fue el Arca del Pacto. Y allí, espero que se esté visualizando, allí está lo que les estoy mencionando, la vara de Aarón. ¿Qué es lo que pasa con la vara de Aarón y por qué significan esas flores que salieron en la vara de Aarón? Después de lo que pasó con la rebelión de Coré, mis queridos hermanos, después de eso, el pueblo nuevamente vuelve a dudar de ellos una vez más,
el pueblo vuelve a dudar de ellos y les dice prácticamente que cualquiera de otra tribu puede ser líder, puede hacer el trabajo de Aarón. Es por eso que Dios le habla a Moisés y le dice: mira lo que vamos a hacer, tú vas a llamar a un líder por cada tribu y cada uno de ellos va a colocar su vara dentro del tabernáculo, y al día siguiente, amén, al día siguiente la vara que tenga flores, a esa tribu es a la que yo le voy a dar el trabajo sacerdotal. Era algo impresionante, hermanos, de imaginarse, como unas varas que no sé por cuánto tiempo ellos tendrían esas varas secas, hermanos, varas que estaban muertas en realidad. La usaban con diferentes propósitos. Por ejemplo, un pastor, ¿para qué usa una vara? Para guiar tal vez a sus ovejas. Ellos allá en el desierto con eso guiaban tal vez sus rebaños. Tal vez con eso guiaban también a sus hijos de vez en cuando. No lo sé con certeza, hermano. Pero allí estaban las varas y ellos tenían cada uno una vara. Dios ordena que cada líder de estas 12 tribus, amén, presente su vara en el tabernáculo. Lógicamente, Aarón tenía que ser uno de ellos como líder de la tribu de Leví. Allí estaba Aarón. Esto usted lo puede leer detalladamente si lo desea, mis queridos hermanos, en el capítulo 17 de Números. Ustedes lo pueden leer allí. Se supone que, no se supone, me disculpo, no era la palabra. La dirección de Dios era que cuando ellos colocan la vara dentro del tabernáculo, al día siguiente, una de esas 12 varas tenía que tener flores. En otras palabras, lo muerto, lo seco, lo sin vida, amén, tenía que florecer, tenía que, en otras palabras, resucitar, tenía que tener vida, recobrar vida. ¿Y quién más iba a hacer que de la muerte brotara la vida, sino el creador de la vida misma? El mismo Dios era el que se iba a encargar de, a través de este milagro, darle a entender y dejar bien claro a toda la tribu o a todo el pueblo de Israel a quien él había escogido. Por eso pudiéramos decir que el significado de la vara de Aarón floreciendo era la confirmación del sacerdocio, hermanos, que Dios ya le había entregado a Aarón. Pero ahora él estaba recalcándolo en vista de las quejas, de la habladuría, de las murmuraciones, de todo lo que el pueblo todavía seguía haciendo. Por eso, a través de este milagro, Dios nuevamente les vuelve a recalcar, amén, que él había escogido a Aarón para eso. Se habla de que la vara de Aarón es símbolo de vida, es símbolo de fructificación. Florecer, hermanos, y producir frutos simboliza eso, simboliza vida. Es lo que significa, hermanos, para una planta que florezca, que produzca frutos, significa que está viva. Una vara que ya ha sido cortada, un pedazo de palo que ha sido cortado y ha pasado meses o años, es imposible que vuelva a surgir vida. Mucho menos, la Biblia habla de flores y habla de almendras maduras. Amén. Solo Dios, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Y esto dejaría desde ese momento una advertencia. Si no les quedó claro cuando lo que sucedió con Coré, ahora a través de este milagro iba a quedar nuevamente una advertencia de que no debían levantarse en contra de aquel que Dios había escogido. No tenían que levantarse en contra de lo que Dios había establecido. Amén. Aprovecho para saludar a mi hermana Analía. Bendiciones, mi querida hermana. Luego de esto, hermanos, lo de la vara de Aarón también es bastante conocido, por eso no quise quizás profundizar o ampliar mucho este tema.
Luego de esto seguimos avanzando y llegaríamos a el capítulo 20 de Números, donde esto lo mencionamos hace unas semanas atrás, cuando hablábamos de la primera vez que Moisés golpea una peña, una roca para que brote agua. Hicimos la comparación de la cita en Éxodo, creo que era el capítulo 13, hermanos, de Éxodo, y lo comparamos con este número 20, donde también se habla de algo similar, pero a través del análisis que hicimos nos dimos cuenta de que fueron dos ocasiones distintas, no la misma narrada dos veces, sino dos ocasiones totalmente distintas. Aquí vamos a ver en este capítulo 20 tres cosas, hermano. Vamos a ver tres cosas. Ya habíamos hablado antes de que hay que saber estudiar la palabra de Dios para poder estar en los tiempos establecidos y no perdernos. En unos minutos yo les voy a mostrar un mapa para que nos vayamos ubicando mientras vamos leyendo la Biblia. ¿Amén? Pero en este momento, en este capítulo 20 de Números, pasan tres cosas que son muy importantes y nos van a ubicar en un lugar, en un tiempo específico, amén, dentro de este viaje de 40 años en el desierto. Dentro de este viaje en el desierto. ¿Por qué? Porque vimos, hermanos, cuando regresaron los 12 espías, vimos que fue a través de eso que Dios les dijo: ustedes van a durar 40 años aquí en el desierto. Amén. Ustedes van a durar 40 años aquí en el desierto. Pero cuando usted empieza a leer, usted no va a ver que dice pasó un año, pasó 2 años, pasaron 3 años y sucedió esto, pasaron 20 años y sucedió aquello. No, hermano, no lo dice de esa manera. Por eso hay que saber entender, al estudiar la Biblia, hay que entender los momentos, los lugares, porque así vamos a comprender cuánto tiempo ha pasado. No siempre vamos a entender cuánto tiempo ha pasado, pero hay veces en que leyendo otros libros vamos a ubicarnos en el tiempo. Amén. Entonces, en este capítulo 20 se habla primero del agua de la roca. Amén. Allí, cuando sucede este milagro nuevamente de hacer brotar agua de una roca, allí se menciona la vara de Aarón. En el primer milagro de la agua que brota de la roca no se habla de la vara de Aarón. ¿Por qué ahora la vara de Aarón parece tener tanta importancia? Amén. Porque ya había sucedido el milagro de la vara que había florecido y por lo tanto ya había sido, no voy a decir restablecido porque nunca fue quitado, pero ya había sido confirmado una vez más o recalcado una vez más la decisión de Dios del sacerdocio de Aarón. Por eso la importancia que se le da en esta oportunidad a la vara de Aarón cuando vayan a golpear la roca. ¿Qué sucede en este momento cuando golpean la roca? Lo hacen 2 veces. Amén. Hay muchas interpretaciones acerca de lo que significa golpear la roca 2 veces. Podríamos mencionar una que creo que es una de las más conocidas. Jesús dijo que él era la roca. Pedro le dijo, o se refirió al Señor Jesús como la piedra angular, como la base, como el fundamento donde está edificada la iglesia, donde están todos los apóstoles, la doctrina. Se entiende, no queda duda. De hecho, hay coritos antiguos, hay himnos que dicen: es Cristo la roca, amén, el ancla de mi fe. Hay muchos
coros y cánticos que hacen referencia de que Jesús, el Señor Jesús, es la roca. Cuando hacen que esta roca brote agua, el agua, hermanos, el agua es sinónimo de vida. Entonces, la roca siendo golpeada es una representación de la roca que es Cristo, siendo crucificado, amén, siendo golpeado, siendo castigado, siendo crucificado, para que a través de eso surja o brote la vida. Amén. Era algo de gran importancia entender este mensaje, por lo que el hecho de que lo hayan golpeado 2 veces haya tenido una gran importancia, haya sido algo terrible para Dios, porque el Cristo no iba a ser crucificado 2 veces. El Cristo iba a ser crucificado una sola vez. Amén. Y con esto iba a ser más que suficiente para que de él brotase vida, y por eso el día de hoy nosotros gozamos de esa vida a través de ese sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Por eso cuando Moisés golpea 2 veces esta roca, es prácticamente una ofensa para Dios. Es como si estuviese dudando de que con una sola crucifixión sería suficiente. Amén. Es una interpretación que, si lo analizamos, tiene mucho sentido, hermano. Posterior a esto, el Señor determina la muerte de Aarón y determina que Moisés no va a entrar en la tierra prometida, para que usted vea el nivel de importancia de lo que ellos estaban haciendo. Esto sucedía en este capítulo 20 de Números. Luego del milagro de la roca, hermanos, ellos, dice la Biblia, que iban a pasar por Edom. Amén. Yo creo que estoy aquí ubicado en el capítulo correspondiente. Amén. Ok. Mientras voy hablando, voy a aprovechar para mostrarles el mapa, porque inmediatamente aquí vamos a ver algo tremendo, hermanos, que nos va a ubicar en el tiempo de lo que está aconteciendo, amén, con el pueblo de Israel. Amén. Ahí estamos. Ojalá ustedes puedan ver también allí el mapa. Dice, llegaron los hijos de Israel, estoy en el capítulo 20 de Números. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin con Z. ¿Por qué hago la aclaratoria? Lo dije creo que la semana pasada y usted ya también lo sabe. Hay 2 desiertos de Sin. Aquí está un desierto de Sin que se ve con S. Este es un desierto de Sin con S, pero la Biblia nos está hablando de un desierto de Sin con Z. En otras palabras, mire, hermanos, aquí, desierto de Sin con Z. Entonces aquí es donde estaba ubicado el pueblo. Amén. Dice en el mes primero, pero no dice de qué año. Amén, hermanos. No dice de qué año, dice en el mes primero. Pudo haber sido el año tercero, el año cuarto, el año quinto, el año 20, 30. Amén. Pero vamos a seguir leyendo, porque dice que el pueblo acampó en Cades. ¿Dónde es Cades? Estamos en el desierto de Sin, que es bastante amplio, por cierto. Y un poquito hacia la izquierda está Cades, conocido también como Cades Barnea. Allí, hermanos, en ese punto, en ese círculo blanco que está señalando esta flecha roja, allí acamparon ellos. Y mire lo que sucede allí. Allí murió María y allí fue sepultada. Amén. Allí muere María, hermana de Aarón, hermana de Moisés.
Y allí entonces comenzaron a murmurar y a hablar por el tema del agua. Sucede lo que les comenté, lo que ya usted sabe, del tema del agua. Dios le habla a Moisés, habla con Aarón, amén. Reúne a la congregación, anda con Aarón tu hermano, háblale a la peña a vista de ellos y ella dará agua, amén. Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, pero Moisés dice unas palabras que Dios no le mandó que dijera. Y dice, y alzó Moisés su mano y golpeó a la peña con su vara 2 veces. Allí sucede lo que les comentaba. Amén. Y después sigue hablando. Y Dios en el versículo 12 le dice a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Amén. Dice, no meteréis esta congregación. Esto a nosotros nos puede dar a entender muchas cosas, hermanos. ¿Por qué? Ya Dios le había dicho a una generación, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida hasta que no muera el último de ustedes. Todos los mayores de 20 años. Amén. Todos los mayores de 20 años. O eran los mayores de 40 años. Usted me corrige en este momento. Amén. Pero esa fue la palabra de Dios. No iban a entrar a la tierra prometida. Ahora en este momento, Dios le está diciendo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, dice, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué significa eso? Eso puede significar, no digo que sea específicamente eso, hermanos, pero eso puede significar que la generación que en ese momento se encuentra con Moisés son los sobrevivientes, amén. Son los que quedaron, los menores de 40 años, que Dios sí iba a dejar que entrara a la tierra prometida. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, ya me dieron un jarabe para la garganta. Gracias públicamente a Dayana, que está siempre pendiente de mí. Amén. Vamos a seguir, hermano. Vamos a seguir porque esto se está poniendo bueno. Esto pudiera significar que estas personas, esta congregación, ya eran los que estaban predestinados o destinados a entrar a la tierra prometida, porque Dios le está diciendo a Moisés y a Aarón, no meterás a esta congregación en la tierra que les he dado. No pudo referirse a los otros porque ya previamente, mucho tiempo atrás, Dios les había dicho que no iban a entrar. Como ahora estaba diciendo que estos iban a entrar. Nos da a entender, hermanos, de que probablemente ya se hubiesen cumplido los 40 años. No sé si está conmigo en este momento, pero pareciera darnos a entender que ya se cumplieron los 40 años, o por lo menos estaban muy cerca de alcanzar estos 40 años. Estamos allí, en Cades Barnea. Luego dice que Moisés envió embajadores al rey de Edom. ¿Desde dónde? Estoy en el versículo 14, capítulo 20 de Números. Dice desde Cades. Es decir, que todavía estamos aquí en Cades. Y desde aquí, desde Cades, amén, Moisés está enviando embajadores para, miren dónde está, cerquitita, Edom. Cerquitita, ¿ves? Para allá, para Edom, estaban enviando embajadores. ¿Por qué? Porque, hermanos, ellos iban para la tierra prometida y tenían que pasar por en medio de Edom. Tenían que atravesar la ciudad, la nación o el reino de Edom.
Por eso van a pedir permiso. Pero aquí ya entendemos de que no les dejaron pasar por allí. Edom rehúsa dar el paso a Israel. Amén. No pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Luego, hermanos, esto es el segundo acontecimiento de lo que estábamos hablando del capítulo 20 de Números. Luego llegamos al tercer acontecimiento y es el más fuerte. Bueno, también estaba la muerte de María, ¿verdad? Pero ahora se habla de que Aarón muere. Pero ¿dónde muere Aarón? Dice en el monte Hor. Amén. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 22. Partiendo de Cades, porque no iban a atravesar Edom, partieron de Cades, de donde estaban. Amén. Toda aquella congregación, dice, vinieron al monte de Hor. Entonces, si acercamos el mapa, vamos a ver que ellos de aquí, en realidad, entonces, caminaron hasta el monte de Hor. Aquí está. Allí llegaron ellos. Y allí Jehová le habla a Moisés y a Aarón en el monte de Hor. Dice, en la frontera de la tierra de Edom. ¿Por qué en la frontera? Porque Edom no los dejó que ellos pasaran por su tierra. Por eso iban por la frontera, hermanos. Y allí Dios le habla a Moisés y a Aarón y le dice, Aarón será reunido a su pueblo. En otras palabras, llegó el momento en que Aarón tiene que despedirse de esta vida terrenal. Aarón va a ser reunido con su pueblo. En otras palabras, tiene la muerte de Aarón. Es por eso que Aarón tiene que ser despojado de sus vestiduras sacerdotales, de sus vestiduras especiales de sacerdote, de sumo sacerdote. Y con esas vestiduras iban a ungir ahora al hijo de Aarón. Amén. Eleazar entonces tomaría el lugar de su padre, porque le llegó el momento, le llegó la hora a Aarón, hermanos. Así está establecido. Moisés hizo como Jehová le mandó. Fueron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Allí le quitan las vestiduras a Aarón, embisten a su hijo Eleazar, descienden del monte y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días. Amén. Amén. No quieren que hable, pero yo voy a seguir, hermano, hasta donde pueda. Voy a seguir hablando, créanmelo. Ojalá usted esté allí atento a la palabra. En este momento, en el capítulo 20 de Números, nos ubicamos, hermanos, en la muerte de Aarón. Ahora, aquí definitivamente sí nos dice cuánto tiempo llevan ellos en el desierto. Amén. Gracias, hermano Ezequiel. Aquí, hermanos, con la muerte de Aarón, sí nos dice cuánto tiempo llevan ellos en el desierto. ¿Cómo es eso, hermano Jackson? Bueno, sí, así es, hermano. Gracias a Dios tenemos bastante tiempo trabajando con esto. Amén. Hace unos días atrás le decía eso a Dayana, que este estudio yo creo que me ha servido más a mí que a cualquier otro que ha participado en este estudio. Pero gloria a Dios por eso. Entonces aquí en Números 20 nosotros vemos la muerte de Aarón. Pero si vamos a Números capítulo 33, hermanos, nos vamos a dar cuenta de que el capítulo 33 de Números, Señor, hermano, nos da literalmente todo el recorrido que hizo Israel desde Egipto, amén, hasta llegar a la tierra prometida.
hasta llegar al Jordán, frente a Jericó. Allí, hermano, en número 33 vamos a ver todo eso. Vamos a ver el día de hoy hasta dónde podemos llegar, pero voy a enfocarme primero en el verso 38 y 39. Mire lo que dice. Números 33, verso 38 y 39. Dice: y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, que es donde estamos en el mapa, que todavía lo tenemos por allí activo, ¿verdad? El monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, porque estábamos leyendo en el número 20, en el libro de Números, capítulo 20, estábamos leyendo que Dios les dijo que fueran al monte de Hor. Y dice, y allí murió, miren lo que dice, hermano, a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Amén. Podríamos decir nosotros el 1 de mayo, el día del trabajador. Podríamos decirlo nosotros de esa manera. Dice, era Aarón de edad de 123 años. Amén. Cuando murió en el monte de Hor. Miren toda la información que tenemos en estos dos versículos. En primer lugar vemos que Aarón tenía 123 años cuando muere. Amén. Lo que nos dice que él tuvo 83 años cuando salió de Egipto. Amén. Con el pueblo de Israel, liderados por Moisés. Lo que nos dice que Moisés, sabiendo que tenía 80 años, nos dice que la diferencia de años entre Moisés y Aarón era de 3 años. Esto nos dice que Aarón tenía 3 años cuando nace Moisés. Cuando Faraón da la orden de matar a todos los niños menores de 2 años, Aarón se salva por 1 año. Hay mucha información, hermanos, en estos versículos. Está relacionado directamente con Números capítulo 20, que es lo que estamos leyendo desde el verso 22 en adelante. Entonces nos dice, hermanos, claramente la palabra nos dice que allí cuando muere Aarón ya habían pasado 40 años de la salida de los hijos de Israel. 40 años. Y nos dice el mes. Dice el mes quinto. Ahora, si volvemos. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Estoy aquí luchando con la garganta. Si volvemos al inicio del capítulo 20, en el versículo 1, nos dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, en el mes primero. Estando en Cades, Dios les dice que vayan al monte de Hor. Cuando llegan al monte de Hor, hermanos, Dios le dice a Aarón, ha llegado tu tiempo, arregla tus cosas, unge a tu hijo, ha llegado tu momento. Cuando llega el momento de Aarón, vemos a Números 33, que dice que fue en el año 40, en el mes quinto. Es decir, que cuando María, hermana de Aarón, y Moisés muere, ya estaban en el año 40, pero en el mes primero. 4 meses después, llegó el tiempo de Aarón. Amén. Y allí llegamos, hermanos, a este momento. Cuando muere Aarón. Este capítulo 33 de Números, que yo les dije, lo vamos a analizar algunas partes, porque nos dice, hermanos,
gran parte de la ruta, en el sentido de que después de aquí, después de esto, del capítulo 20 de Números, amén, pasamos al capítulo 21, lógicamente, después del capítulo 20. Y en el capítulo 21 se habla de un rey que ataca a Israel. Amén. Fíjense bien, hermanos, síganme en la historia porque el capítulo 21 dice: el rey de Arad ataca a Israel. Yo voy a colocar el mapa un poco más pequeño, espero que usted lo esté viendo. Dice en el capítulo 21, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, aquí, no sé si usted ve mi cursor moviéndose, aquí está el Negev, y mira aquí arribita, aquí mismito, hermano, mire lo cerca que está del monte de Or. Aquí está Arad. Israel no va a atacarlos a ellos, porque Israel va hacia otra dirección. Ahí están las flechas rojas, hacia allá se dirige Israel. Pero este rey estaba aquí en Arad, escucha que los hijos de Israel están en el monte de Or. Lo escuchan, hermano. Una multitud de más de 2 millones de personas no puede pasar desapercibida. No puede pasar desapercibida. Ellos escucharon que estaban allí y fueron a atacarles. Amén. Y mire lo que pasa aquí, hermano. Qué bonita es la palabra de Dios cuando uno la estudia como corresponde y la entiende. Mire lo que pasa. Oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel. Dice que Israel venía por el camino de Atarim. Pero ese camino de Atarim nosotros no lo vemos por aquí, en este mapa. Es algo mucho más pequeño, por eso no lo vemos en este mapa. Y dice, hermanos, que este rey de Arad peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó, y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar, mire el nombre que le pusieron, Horma. Amén. Le pusieron el nombre de Horma. Ahora, yo no sé, hermanos, si en este momento, amén, yo no sé si en este momento usted se puede acordar de ese nombre de Horma. Yo no sé si a usted le suena ese nombre de Horma. Aprovecho el paréntesis para saludar a mi hermano, mi amigo, Darwin Torres, junto a su familia. Bendiciones, Darwin, pastor en la iglesia en el Rotario. Saludos desde acá, desde Chile. Ahora, volviendo a lo que estamos hablando, hermanos, yo no sé si usted recuerda ese lugar llamado Horma, porque a mí me parece que la semana pasada mencionamos algo de ese lugar. Amén. Y tenía que ver, amén, tenía que ver, gloria a Dios, si no me equivoco, si a lo mejor estoy mal en este momento mientras hablo con ustedes, estoy haciendo memoria, pero a mí me suena muchísimo este lugar, hermanos, que acabamos de leer ahora, que se llama Horma. Yo voy a irme al capítulo 15. No, voy a retroceder un poquito más. Capítulo 13 de Números. Amén.
capítulo 13 de Números, donde está la misión de los 12, ¿verdad? Luego, en el 14, se rebelan los israelitas porque escucharon a los 10 espías que dijeron que no iban a poder, ¿verdad? Y se rebelan, y ahí es cuando Dios les dice, bueno, así como ellos duraron 40 días en espiando, así ustedes van a durar 40 años en el desierto. Eso sucede allí en ese momento, ¿verdad? Y después, casi al final de eso, en el versículo 39 dice, y Moisés dijo estas cosas a los hijos de Israel, el pueblo se enlutó mucho, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita, el cananeo, están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues, por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Y dice el versículo 44 de este capítulo 14 de Números, miren todo lo que retrocedí. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Ven, hermanos, ven que sí me sonaba ese nombre de Horma. Entonces aquí se habla de una derrota no de todo el pueblo, sino de un pueblo obstinado, que aún sabiendo que Dios no estaba con ellos, quiso ir a pelear. Y fueron heridos, fueron derrotados y fueron perseguidos hasta Horma. Ahora, volviendo al capítulo 21 que estábamos leyendo, nos dice, amén, que un rey había tomado prisioneros, pero Israel tomó voto delante de Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, en otras palabras, buscaron de Dios, amén, quizás hicieron pacto, hicieron votos, quizás, hermano, ayunaron, quizás oraron, le dijeron al Señor, si tú entregas a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y dice que Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Entonces ahí están esos dos acontecimientos. En uno se habla de una derrota de un grupo, y aquí se está hablando de que se habían tomado unos prisioneros, pero que luego el pueblo hace votos a Jehová. En otras palabras, anteriormente no estaba Dios con ellos, pero ahora sí. Dios le entrega la victoria y llaman el nombre de aquel lugar Horma. Entonces probablemente estamos hablando de dos situaciones que sucedieron en el mismo lugar, en el lugar de Horma. Después de allí, nuevamente, dice la Biblia, ya me quedé en el capítulo 21, dice la Biblia en el verso 4, después ellos parten del monte de Hor. Nuevamente la palabra nos vuelve a ubicar en el monte de Hor, dándonos a entender que la guerra o la batalla contra este rey de Arad ya había finalizado esa batalla. Ellos están aquí en el monte de Hor. Amén. Y la Biblia dice que ellos partieron de allí camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Recordemos que Edom no los dejó pasar. Amén.
Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos? Amén. Vuelve otra vez este pueblo, hermanos, vuelve otra vez este pueblo que se queja, que murmura, que habla. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto, hermanos? Porque en el capítulo 20 ya estábamos, al final del capítulo 20, ya estábamos hablando de que habían pasado 40 años. Pero ahora, volviendo al capítulo 21, vemos una derrota de parte del pueblo que fue narrada en el capítulo 14 de Números. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con esto, hermanos? Que como ya lo he dicho varias veces, este libro no está escrito en un orden cronológico. Amén. Por lo tanto, hay que saber estudiarlo, hay que saber leerlo para comprenderlo. Cuando pasan los 40 años, el pueblo ya no es aquel que se quejaba, porque era una generación nueva que había visto la mano de Dios, que había visto cómo Dios se había glorificado, que había aprendido de los errores de sus padres, que habían perecido por causa de haberse quejado y murmurado tantas veces en el desierto. Después de los 40 años, la generación que entra a la tierra prometida tiene otra actitud. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por lo tanto, aquí estamos viendo que ellos del monte de Or dice que van camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Se desanimó el pueblo por el camino, se quejaron. Y allí Jehová, el Señor, Dios, envía entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Entonces, hermanos, estas serpientes ardientes que mordían al pueblo, y dice, murió mucho pueblo de Israel. Amén. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Esta otra visión, este otro milagro, también tiene una interpretación que tiene que ver igual con el Mesías. Algunos hablan, algunos dicen de que esta serpiente que se levantó en un asta, amén, y todo el que le miraba, no moría, no perecía, sino que vivía. Dicen que es una representación del Mesías, amén, que fue colgado en una cruz, en un madero. Y por supuesto, por la fe, todo el que mira a Jesús tiene vida. Amén. Por la fe, todo aquel que mira a Jesús tiene vida eterna. Por la fe. Amén. Por supuesto, entendemos que hay todo un camino que atravesar, pero por la fe es que nosotros miramos a Jesús, al Señor Jesús en la cruz del Calvario. Todo esto, hermano, está sucediendo en el capítulo 21 de Números. Aquí se habla, hermano, de que luego de que ellos pasan esto, tratan de rodear todo lo que es Edom, ahora les toca rodear la tierra de Moab. Y cuando ellos van a rodear la tierra de Moab, es cuando va a suceder
cuando entra en escena el rey de Moab, algunos, no solamente moabitas, sino también amonitas, y también entran en escena un profeta conocido como Balaam. Amén. Si nosotros colocamos este mapa un poco más pequeño, vamos a darnos cuenta de que allí está Edom y aquí arriba está Moab. Si nosotros, por ejemplo, viésemos este mapa, vamos a darnos cuenta, hermanos, aquí con unos colores más vivos, vamos a darnos cuenta de lo que era el reino de Edom y aquí el reino de Moab. Se habla de el valle de Arnón. Aquí está el valle de Arnón. Entonces este capítulo 21 dice que después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. ¿Ven? Obot. Aquí vamos a ver un lugar llamado Obot. Aquí está. Y después de allí, de Obot, acamparon en Ije Abarim. Amén. Amén, hermano Darwin, bendiciones, saludos. Aquí parten entonces a un lugar llamado Ije Abarim. Y aquí en el mapa está, después, justo después de Obot, está este Ije Abarim. Aquí está. Amén. En el desierto que está enfrente de Moab, porque aquí ya estaban en territorio moabita. Aquí, bueno, estaban entrando en territorio moabita en realidad. Volvemos a este mapa. Más o menos por esta línea nos vamos a dar cuenta que estamos allí ya dentro, sí, efectivamente dentro del territorio moabita. Amén. Y dice que de allí partieron y acamparon en el valle de Seret. Aquí está el valle de Seret. Amén. Y de allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón. Entonces allí nos ubicamos donde está Arnón y dice del otro lado de Arnón. Si volvemos a este mapa, vamos a ver que ya ahí salieron de lo que era el Moab. Entonces prácticamente atravesaron todo Moab. Muy probablemente, hermanos, atravesaron todo ese lugar allí hasta llegar al otro lado de Arnón. Dice es porque es límite de Moab. Y allí entran en territorio amorreo. Aquí están los amorreos. Y aquí están los moabitas. ¿Qué es lo que sucede con esta gente? Los moabitas, Moab, estos son descendientes de Lot, sobrino de Abraham. Recordemos la historia, cuando Lot huye de Sodoma y Gomorra, llega a un lugar llamado Zoar, luego allí tiene miedo de que se expanda lo que había sucedido con Sodoma y Gomorra y se va a un monte, a una cueva, con sus dos hijas. Sus dos hijas pensaron que ya no existían más hombres, embriagan a su padre, cada una en un día distinto, y cada una de ellas a través de incesto da a luz un hijo. Una dio a luz un hijo llamado Moab, el cual se convirtió en el padre de todos los moabitas, es decir, de todo esto lo que está marcado acá como Moab. Y el otro de ellos fue Ben-Ami, si no me equivoco. Ben-Ami fue el otro hijo de Lot con una de sus hijas, y ese es el padre de los amonitas, que es esto que está acá, la tierra de Amón. Estos dos serían enemigos, serían una piedra en el zapato de Israel, serían un aguijón a los costados de Israel. Pero estos que están en el centro, que son los amorreos,
estos amorreos son descendientes directos de Cam, directo de Cam, hijo de Noé. De Cam está Canaán, y de allí viene esa descendencia. ¿Dónde vamos a encontrar eso? En Génesis, hermano. Eso lo estudiamos nosotros hace tiempo atrás. Amén. En Génesis 10, 15 y 18 dice: Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Ed. De ahí viene Sidón, la tierra de Sidón, que también la vamos a ver por allí en algún lugar del mapa. Y Ed, que es el padre o de los que se conocen después como los etitas o los eteos. Por allí surge el nombre de Urías eteo. No sé si mi hermano Darwin se acuerda de Urías eteo. Él no era israelita y él fue el esposo de Betsabé. Nos estamos adelantando la historia, pero bueno, hermanos, estamos hablando del eteo, ¿verdad? De Ed. Y por lo tanto, estos dos, tanto Sidón como Ed, hijos de Canaán, son, por decirlo de una manera, los antepasados ¿de quién? De los jebuseos, de los amorreos, de los jerjeseos, los heveos, los araseos, los cineos, arabedeos, semareos y los jamatitas. Yo casi me mareaba, hermano Darwin, leyendo estos nombres. Amén. Entonces, estos semareos, el hermano Jackson también se marea leyendo estos nombres. Hermanos, todos estos eran descendientes de Sidón y Ed, que a su vez eran descendientes de Canaán. Canaán, recordemos, hijo de Cam, hijo de Noé. Este Canaán es el que recibe la maldición dicha o dictada por Noé. Pero no vamos a hablar de eso porque ya eso en su momento, hace tiempo atrás lo hablamos, hermano. Yo sé que usted se acuerda. Y lo que yo les decía de los hijos de Lot con sus hijas está en Génesis 19, 37 y 38. La hija mayor le dio a luz a Moab y la hija menor le dio a luz a Ben-Ami, como usted lo quiera decir, que entonces este sería el padre de los amonitas y Moab el padre de los moabitas. En este momento, lo que estamos leyendo en la escritura es que Israel se encuentra en la frontera entre Moab y los amorreos, y Seón se llama el lugar. En esa frontera, en el valle de Arnón, se encuentra en este momento el pueblo del Señor. Amén. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. Estuve preguntando, estuve buscando, estuve investigando, porque me llamó mucho la atención el libro de las batallas de Jehová. Amén. Lamentablemente no existen registros de este libro. Es una mención que se hace acá, pero si alguno de ustedes logra encontrar algo, compartan la información. Pero hasta donde yo investigué o llegué, no existen registros de este libro de las batallas de Jehová. Todo esto que estamos viendo, hermanos, en este capítulo 21, amén, dice: hasta los momentos llegamos al arroyo de Arnón, ¿verdad? Hasta los momentos llegamos hasta allí. Allí se habla de algunas cosas que pasan, amén, y se habla de que Israel derrota a Seón. Este Seón que está aquí son los amorreos, hermanos. Aquí hay un lugar que se conoce como Sitim. Esta es la primera conquista que hace el pueblo de Israel para comenzar a establecerse. Es decir, creo que estas fueron las únicas luchas o guerras donde estuvo Moisés, porque Moisés no cruza el río Jordán. Moisés no lo cruza. A lo lejos ve la tierra de Gad. A lo lejos Dios le muestra algunas tierras a Moisés, pero Moisés no cruza el Jordán.
aquí en Sittim ellos se establecen. Aquí en Sittim, hermanos, vamos a ir viendo que ellos se van estableciendo. Amén. No me voy a adelantar mucho porque quiero que sigamos el orden como lo llevamos. Pero como ya llegamos hasta, hasta esta parte que dice que Israel derrota a Seón, al final del capítulo 21, amén, vamos a dejarlo hasta allí, no sin antes casarlo con lo que les había dicho antes, el capítulo 33 de Números. Capítulo 33 de Números. En el verso 38, 37 y 38 vimos que se habla de la muerte de Aarón y vimos que ya habían pasado los 40 años y vimos que estaban en el mes quinto de esos 40 años, ¿verdad? Luego de eso, allí nosotros vamos a tener la aclaratoria, hermanos, de lo que yo les comentaba, de lo que sucedía en la tierra de Orma. Amén. Allí vamos a tener la aclaratoria, porque luego de que Aarón muere a la edad de 123 años, estando en el monte de Or, el verso 40 dice: el cananeo, rey de Arad, amén. Ya voy a terminar, hermano, porque de verdad que se me está complicando el tema con la garganta. Ya voy a terminar. En este momento se nos aclara que se habla del rey de Arad una vez más, que habita en el Negev, que oyó que habían venido los hijos de Israel, salieron del monte de Or y acamparon en Salmona. Amén. Entonces allí, sí, tengo toda esta semana con miel, hermano. Toda esta semana he estado comiendo miel, limón, de todo, Darwin. Jarabe, de todo, bueno. Pero Dios ha sido conmigo hasta el momento y sé que así va a seguir siendo. De aquí se nos habla un poco más en detalle, no de la guerra en sí, sino que desde allí de Or salen a Salmona. ¿Por qué no nos hablan de la batalla con el rey de Arad? Porque ya lo leímos en el capítulo 21. Vimos que habían sido perdidos algunos, habían sido tomados prisioneros. Y luego vimos que ellos hicieron pacto con Dios, hablaron con el Señor. Y el Señor los respaldó y obtuvieron la victoria, ¿verdad? De allí salen hacia Salmona. Aquí estamos, o Salmoná. Del monte de Or vamos a Salmoná. Lo estoy leyendo en el capítulo 33. Hermano, me gusta mucho la palabra de Dios. Capítulo 33 de Números. Verso 42. Salieron de Salmoná y acamparon en Punón. Aquí está, hermano, Punón. De Salmoná salieron a Punón. Ojalá usted lo esté viendo allí también. Y de allí, de Punón, salen hacia Obot, que fue lo que leímos en el capítulo 21 de el libro de Números. Aquí lo estamos corroborando en el capítulo 33. ¿Por qué? De Obot salen hacia Ije Abarim, que está aquí cerquitita. Amén. De Ije Abarim dice en la frontera de Moab. En este mapa, en este otro, vemos que es aquí abajo, frontera de Edom, Edom con Moab. Allí avanzamos y dice que salen de Ije Abarim hasta Dibon-Gad. Dibon-Gad. Este Dibon-Gad no lo estoy viendo aquí en el mapa, hermanos. Aquí está, más arriba. Aquí está, Dibon-Gad. Aquí caminaron bastante, bien hasta arriba, Dibon-Gad. Y acamparon en Almón Diblataim. Ahí cerquitita. Almón Diblataim. Ahí está, hermanos. De allí se van, dice, acamparon en los montes de Abarim. Los montes de Abarim. Los montes de Abarim. Amén.
Y de los montes de Abarim nos habla que están delante de Nebo. Aunque aquí no se ven los montes de Abarim, sí está Nebo. Aquí lo está marcando el monte Nebo. Monte Nebo. El triángulo normalmente señala un monte. Y dice, acamparon allí, salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab. Un poco más arriba, aquí, las llanuras de Moab. Allí acamparon. Dice, junto al Jordán, aquí está el río Jordán. Miren, del otro lado está Jericó, que vendría a ser como que una de las primeras o de las primeras grandes conquistas de Israel. Allí estarían entonces ellos frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán desde Bet Jesimot hasta Abel Sittim, en los campos de Moab, o sea, en las llanuras de Moab. Aquí está Abel Sittim. Allí está, hermanos, allí se establecieron ellos. Luego de esto, aquí en este capítulo 33 se habla de los límites y la repartición de Canaán, porque aquí vienen ellos a pelear, hermanos. Aquí ellos van a pelear no contra Jericó, no, la primera pelea de ellos es aquí contra Seón, que lo vimos al final del capítulo 21. No lo vimos en realidad, pero lo vamos a dejar pendiente. Amén. Lo vamos a dejar pendiente para la próxima semana. Vamos a partir desde allí con esta batalla de Seón, con la ayuda de Dios. Amén. Y luego sucede algo más, estando en Sittim, sucede algo más con los moabitas. Allí entra Balaam, allí entran en escena varias cosas, hermanos. Bueno, gracias a Dios por este momento. Gloria a Dios en las alturas. Si alguien estuvo viendo por Facebook, que Dios le bendiga grandemente. Voy a finalizar la transmisión en Facebook. Espero que haya sido de bendición, hermanos. Compartan esta información, si vale la pena compartirla. No compartan tantas malas noticias, compartan la palabra de Dios, que es de mayor provecho. Amén. Saludo a todos mis queridos hermanos. Un gusto, de verdad que sí, me contenta en gran manera haber compartido con ustedes. Se dieron cuenta de que, hermanos, no importa si puedo hablar poco o mucho, Dios me ayuda. Me encanta compartir la palabra de Dios, pero siempre y cuando estén ustedes conectados, porque si no estaría yo hablando solo. Amén. Gracias, hermanos, por estar aquí hasta este momento. De verdad que sí. Yarela, Dayana, Ezequiel, Elías, Darwin, Brian, hermana Analía, mi estimado querido amigo Milton Valladares. Un fuerte abrazo. Saludos a todos mis hermanos. De verdad que sí. Gracias a Dios por esta hermosa oportunidad de estar compartiendo su palabra. Con la ayuda de Dios, el martes que viene seguimos porque se está poniendo muy interesante la historia que estamos estudiando. Ya nos acercamos a la tierra prometida y bueno, vamos a seguir avanzando con este estudio, hermanos. Quisiera que me acompañaran. Amén. Saludos, Yarela. Quisiera que me acompañaran con esta última oración para quedar despedidos, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Bendito y eterno Salvador, Dios amado, gracias te doy, Señor Jesús, por esta oportunidad de estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, porque me permitiste estudiar junto a mis hermanos, Señor, tus sagradas escrituras, las cuales nos hablan, Señor, de las maravillas que has hecho en el pasado, y entendemos que eres el mismo Dios y sabemos que seguirás haciendo grandes maravillas con tus hijos. Bendice a mis hermanos y hermanas que estuvieron conectados, Señor, bendíceles grandemente. Que tengan una buena noche, Señor Jesús. Derrama de tu bendición sobre su familia, sobre su hogar, Señor. Tú les conoces a cada uno de ellos. En el nombre del Señor Jesús, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Señor. Esto lo hacemos por ti, para ti, Dios amado, porque queremos conocerte más, Señor. Despídenos en paz de esta reunión, Señor, pero nunca de tu presencia, que tu presencia nunca nos falte. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, somos despedidos. Puede activar su micrófono, puede saludar su cámara como usted lo desee. Muchas bendiciones, hermanos. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, los vemos. Un gusto. Nos vemos.
Chao, bendiciones. Muy buenas noches. Bendiciones. Sí.